Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, segunda parte del programa de hoy, Leonardo. De nuestro programa internacional. Nuestro programa internacional, nuestro International Program, pero lo vamos a decir en castellano porque nuestros dos interlocutores son de habla hispana. Obviamente recién estuvo Íñigo Susaeta de España. Y ahora tenemos un invitado muy especial que es, lo tuvimos como entrevistado en el programa hace varios meses. Se trata de Guillermo Salazar. Exactamente, si ustedes recuerdan, Guillermo estuvo hablando del camino del héroe. Fue muy interesante escucharlo en todo esto y hoy lo estamos invitando por un motivo muy particular, que es que hay dos libros que ha sacado este año Guillermo y son dos libros muy significativos para las empresas familiares, así que creo que es una muy buena oportunidad para que él nos cuente acerca de esto. Así es, y vamos a darle un pie a uno de esos libros porque lo que escuchamos como tema intermedio es un clásico de nuestro inolvidable Gordo Pichuco Troilo con su tango triunfal. No sé si estás en línea, Guillermo, ya. Yo creo que sí. Hola, Guillermo, buen ¿qué día. tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Muchas muy gracias bien. por la invitación de nuevo. Bueno, al contrario, gracias a vos por aceptar participar otra vez. Y bueno, el triunfal de nuestro Aníbal Troilo, nuestro bandoneonista por antonomasia, tiene que ver con uno de tus libros, uno de tus dos libros que decía recién Leonardo, que es Triunfa con tu empresa familiar. ¿Es así? Pues sí, ese es el título de uno de los libros. Libro que leímos con Leonardo y que la verdad que nos pareció muy completo y muy interesante, urbi et orbi, es decir, aplicable para diferentes culturas y diferentes miradas desde los diferentes países hispanohablantes, ¿verdad? Sí, efectivamente yo creo que es un libro que vale la pena leer, que se consigue en internet. Ahora Guillermo va a dar todos los datos, pero bueno, la idea sería poder intercambiar un poco y que Guillermo le cuente a nuestra audiencia de qué se trata. Sí, bueno, la idea de este libro surge porque a raíz de todo este tema de la pandemia el año pasado, de pronto me vi en mis manos con un tiempo del que la verdad es que no contaba, un tiempo que siempre estuve deseando, y era sentarme a escribir una guía para que aquellas familias empresarias que no quieren o no pueden contar con un consultor tuviesen una referencia para ir paso a paso definiendo sus reglas de funcionamiento. Entonces, pues nada, aproveché esas horas que antes eran de vuelos y de viajes y dije, mira, ahora que tengo tiempo, me voy a poner a escribir esto. Y lo que hice fue precisamente tratar de encontrar una manera de que el lector se pudiese identificar fácilmente y pudiese dejarse llevar paso a paso con lo que entiendo yo que es una metodología que puede ayudar a una familia empresaria, primero, a mejorar sus relaciones a través de una comunicación más eficiente, segundo, a definir un propósito de lo que es esa empresa que han creado, y finalmente a redactar las normas de la convivencia alrededor de ese proyecto empresarial. Entonces, un poco esa fue la idea y el por qué surgió esta iniciativa. Yo lo que encontré muy interesante a lo largo del libro es, digamos, como de alguna manera como que la clave está en el camino más que en el resultado. Es decir, el proceso de sensibilización, lo llamás vos, de generación de la necesidad y de la comprensión del porqué de un protocolo es me parece que es gran parte del espíritu del libro. Sí, esa era justamente la idea, Carlos. El hecho de que hay un producto bastante conocido a nivel comercial en la consultoría, que es el protocolo familiar, yo lo quise de alguna manera presentarlo desmitificando que esa es la solución. Al final, sí, el libro cuenta con una plantilla en la cual vas a incluir las diferentes variables con las que has estado trabajando en la metodología,
tienes digamos, tu guía para redactar el protocolo llenando casillas en blanco. Claro. Pero cada casilla tiene una historia por detrás Claro. que voy presentando dentro del libro como una secuencia de preguntas que se tiene que ir haciendo el lector para poder responder lo que adecuadamente a su caso tiene que ir en esa casilla. Ahora, ¿no existe el riesgo de que la persona dominante en ese grupo empresario familiar tome la manija, por decirlo gráficamente, y termine haciendo un protocolo a su medida, pero que no representa al resto de la familia? Sí, por supuesto. De hecho, el libro, el primer capítulo, tiene un pequeño manual de cómo leer el libro y cómo utilizarlo. Y lo primero que dice es, tienes dos opciones. Una es, o lo haces tú por tu cuenta, imaginando lo que los otros están pensando y lo que los otros quieren, o lo que yo te recomiendo es, comparte este libro con los demás y haz el ejercicio en forma conjunta, y cada uno de los ejercicios, cada uno de los ciclos de pregunta tiene la variante, perdón, individual y la variante compartida. Entonces, sí, te puedes valer de eso para proponer un documento, pero es un documento que tendrás que eventualmente validar con el resto de las personas. Ujú. Así que sí, el riesgo está, pero Y la responsabilidad te la entrego también, ¿eh? claro, el tema es que yo siempre digo que los mejores odontólogos lo que hacen es recurrir a un colega para sacarse una muela. Entonces, quizás para hacer un protocolo lo mejor que se puede hacer es recurrir a un tercero imparcial. Es decir, justamente una de las cosas que yo aclaro es que aunque haya un abogado, un contador, un licenciado en administración en la familia, lo ideal es que haya un consultor externo que pueda mantener neutralidad y que pueda ver cosas que son emergentes que de pronto en el marco de la familia no se llegan a ver o no se llegan a legitimar. Así es, así es. Sí, es que justamente yo creo que la virtud que tiene cualquier ejercicio de la creación de un protocolo familiar está en el colectivo, en el hecho de que podemos encontrar puntos en común que nos satisfacen a todos por igual. Y obviamente eso requiere una dosis de objetividad y de imparcialidad que ningún miembro interno puede garantizar. En todo caso, siempre habrá algún conflicto de intereses por deseos individuales. Entonces, sí, en el libro yo propongo, mira, y aplicado a temas, he tratado de seleccionar esos puntos difíciles en los temas medulares. Y ahí sí sugiero, este tema en particular lo pueden intentar resolver ustedes, pero definitivamente aquí les sugiero que puedan, si está dentro de sus posibilidades, contactar a alguien que les ayude a entregar esa visión neutral que necesitan para garantizar un beneficio colectivo de un nivel satisfactorio. Ujú. Claro, porque, digamos, forma parte de la definición de nuestro programa, digamos, éxito empresarial y armonía familiar, digamos, de lo que se trata no es solamente de triunfar con la empresa, sino que la familia también salga, de alguna manera, no sé si igual a como entró, pero no estallada, sino unida y armónica de alguna manera. Sí, de hecho, el término triunfa fue algo que también estuve reflexionando mucho porque inicialmente pensé que quizás un gancho de atracción del lector hacia el libro sería el éxito o garantizar el éxito, pero con el tiempo me he dado cuenta que el éxito es una palabra muy difícil de definir, es relativamente dependiente del punto de vista de cada quien y al final de cuentas es una decisión personal. Claro, completamente. Entonces, Lo que es éxito para uno puede ser para el otro digamos, un desmérito o un sí, problema. sí, entonces triunfa lo vinculo más con esa sensación de satisfacción que te puede quedar luego de que terminas un proceso y sientes, bueno, misión cumplida, lo he logrado, he llegado hasta este punto, ahora tengo nuevos retos. Entonces, por eso trato de distinguir muy bien que ese palabra triunfa tiene más que ver con el hecho de que has podido dar un paso en la evolución de tu empresa familiar y que si sigues una metodología puedes llegar a un cierto punto en el que mirando hacia atrás dices, bueno, lo he logrado, hemos podido resolver algunas cosas, tengo la sensación de satisfacción que la vincula al triunfo, pero el éxito no estoy seguro de que sea eso. Está claro. Te pregunto algo que tal vez complemente al libro, porque es un libro que uno, por supuesto, como cualquier libro, lo lee en la intimidad, digamos, lo lee
y establece un vínculo de uno mismo con su lectura, pero también es un libro que puede puede entusiasmar si uno escucha la exposición del libro y si hay intercambios. ¿Esa posibilidad existe de presenciar algún webinar o alguna experiencia que vos cuentes a través de la presentación del libro? Porque eso tal vez da un plus. Sí, sí, de hecho hemos hecho ya varias presentaciones en diferentes foros. Hay un webinar en particular que le he puesto el título de la colección a la que pertenece el libro. El libro pertenece a la colección Construyendo Puentes de editorial Leyeris Books. Es una editorial que está dedicada exclusivamente a libros para empresa familiar. Ah, correcto. Y Construyendo Puentes se encarga de precisamente contar cuáles son esos 3 pasos principales para poder redactar el protocolo familiar basado en la metodología que aparece en el libro. Las próximas presentaciones, para quienes estuviesen interesados, los invitaría a suscribirse a mi newsletter en la página guillermosalazar.com. Perfecto. Ahí podrán encontrar las próximas presentaciones y sí, definitivamente la parte interactiva es muy importante para poder poner en marcha una cosa tan ambiciosa como esta. Claro, porque digo, como pasa digamos, con las cuestiones audiovisuales, y ni que hablar las presenciales, que ahora están tan postergadas, que uno sale con un nivel de entusiasmo y un nivel de vínculo que es muy superior a la lectura sola, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, y por supuesto, Guillermo, también está tu otro libro, el libro que es mellizo de podemos llamarlo así. Sí, el otro se llama La Sucesión. Sí. Es un libro que enfoca de una manera bastante teórico-pragmática, contrastando ambos esquemas, el proceso de la sucesión como tal. En el libro anterior, la sucesión se nombra porque es una parte inherente a la empresa familiar, Claro. pero no la profundizo, porque he tratado de dejarlo más vinculado al hoy de la empresa familiar. En la sucesión sí empezamos a hablar de proyectos de futuro que están vinculados con ese traspaso generacional. Ese otro libro es, de hecho, la versión libro de un curso que ha sido muy popular, en donde lo he podido colgar. Es una versión que ya tiene unas más de 100.000 descargas en diferentes plataformas, sobre cómo entender los diferentes modelos que nos explican cuál es ese proceso de sucesión, y viene aderezado con ejemplos, con preguntas típicas de las familias hacia los expertos y con casos que ilustran cómo se han dado algunas situaciones que se han resuelto, digamos, de una forma bastante satisfactoria. Así que ese en particular está dedicado al proceso de la sucesión como tal. Sí, que es digamos, que es un tema, digamos, de alguna manera mucho más específico, y el libro, aunque sigue siendo un libro muy accesible, es un libro, digamos, completamente didáctico para cualquier lector que se acerque a él. Profundiza, por supuesto, en esta etapa de la empresa familiar. Guillermo, vos recorrés varios países y además en tu función de líder del Family Firm Institute conocés empresas familiares de diferentes culturas y de diferentes regiones. ¿Qué podrías decir de las diferencias entre unas y otras? ¿Una empresa familiar europea, una empresa familiar de Estados Unidos, una empresa familiar de latinos en Estados Unidos o en otros países de América? Bueno, hay muchas sutilezas que le dan una pátina de identidad a una empresa familiar en un país o de una trayectoria cultural que es ajena al entorno inmediato. Pero yo he tenido muchísimas experiencias, como dices, Leo, y me han pasado muchas cosas muy curiosas, pero te diría que al final, en esencia, las familias tienen un comportamiento muy similar en cuanto a la transmisión de la historia, de la información, los temas jerárquicos, los temas vinculados a la aplicación práctica del amor y el afecto en familia. Esos son constantes que identifico como una invariabilidad en cada cultura. Pero luego hay unos aspectos que tienen que ver con el rol paterno, el rol materno, sobre todo de cara al exterior de la familia, la capacidad de
compenetración en la familia, la flexibilidad de la relación, que sí, cohesión y flexibilidad son variables que van cambiando a lo largo de diferentes puntos geográficos. Pero me pasan cosas tan curiosas. Por ejemplo, hace un par de semanas me contactó una familia de origen indio, son todos indios, que viven en Los Ángeles y tienen una fábrica de ropa. Y la mayoría, yo diría que el 90% de la plantilla que ellos tienen en la fábrica son mexicanos que trabajan en California. Me dicen que ellos les gustaba lo que yo les contaba porque ellos encontraban que nosotros latinos somos muy parecidos a los indios. Somos culturalmente con similaridades en cuanto a los temas de valores familiares que en las familias que ellos conocían anglosajonas. Entonces que por eso les gustaban los mexicanos, les gustaba que yo hablara con ellos porque lo veían muy similar. Y a mí eso me pareció tan relevante porque la verdad es que nunca me hubiera esperado una comparación de ese tipo con una cultura que es tan diferente en principio a la nuestra, la latina, ¿no? Y eso pues te va dando algunas pistas de que de alguna manera estamos constituidos con los mismos elementos, pero en la superficie siempre vamos a encontrar esas diferencias que nos dan esa identidad y que de alguna manera pues nos permiten diferenciarnos del resto. Claro. A mí lo que me pareció, digamos, en el libro La Sucesión, un material bien interesante, es cuando te referís a los diferentes órganos de gobierno, porque ahí observé que hay diferencias bastante, digamos, hay como una posibilidad de amplitud de diferentes órganos de gobierno para sumar a los distintos integrantes de las familias empresarias. Así es, sí. Y todo viene dado en relación directamente proporcional a la complejidad que tenga un sistema de empresa familiar. Ah, correcto. Cuanto más complejo, mayor estructura necesitas. Así es. ¿Dónde está el problema? Que en ocasiones podemos cometer el error de meterle más estructura a una complejidad que no lo necesita. O, por el contrario, de una complejidad alta, pues quedarnos conformes con una o dos elementos que no son suficientes para manejar las necesidades que tiene el sistema. Entonces, sí, a medida que se va haciendo complejo, y cuando hablamos de complejidad, no me refiero a complicación, son dos términos diferentes. Claro. La complejidad implica muchas variables y muchas interacciones, 2 o 3 generaciones, incluso hasta 4 generaciones conviviendo, patrimonios muy diversificados, estructuras empresariales de bastante tamaño. Ese tipo de estructuras necesita, obviamente, pues un enfoque de un tamaño y una complejidad mucho mayor que una pyme. A ver, una pyme no justifico que tengamos que crear un directorio con directores externos y la verdad es que la estructura no lo soporta. Claro. Pero sí puedes crear un foro donde se tomen decisiones estratégicas en las que las partes interesadas puedan poner sobre la mesa una agenda y tratar de hacerle seguimiento a los puntos a los que quedan. Eso es suficientemente profesional para una estructura de ese tipo. Tu carrera de grado es la arquitectura, así que exactamente. Estamos hablando de algo que tiene que ver con esa formación originaria, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, uno de los libros que estoy escribiendo y que espero publicar en el mediano plazo, porque la verdad es que es un proceso que le estoy poniendo mucho detalle, se trata precisamente de cómo la analogía de la disciplina arquitectura tiene suficientes recursos como para entender esa complejidad del sistema de empresa familiar en base a entender las funciones del orden, el espacio y la forma, que son los elementos básicos con los que los arquitectos construimos, cómo eso precisamente es lo que hace un consultor cuando trabaja con una familia empresaria, crear los espacios para la comunicación, poner orden en la jerarquía y en la transmisión de información y darle forma específica en cada caso a cada empresa familiar. Así que para mí tiene toda la coherencia y la relación directa. Bien, bueno, yo en una época decía que en estas cosas que son tan interdisciplinarias, en gran medida depende de quién es el profesional que toma una cuestión y cuál es su formación de base. Entonces decía, bueno, que si lo tomaba un escribano íbamos a terminar con una escritura,
lo tomaba un contador probablemente de una sociedad, y si lo tomaba un abogado, no me preguntes cómo íbamos a terminar con un juicio. Sí, bueno, es lo bonito de la multidisciplina, ¿no? Y obviamente los abogados tienen estupendas herramientas, ¿no? Pero Absolutamente. entiendo el enfoque. Y sí, esto es precisamente, y estos son debates constantes que tenemos a nivel de equipos de trabajo, sin ir más lejos. Cada vez que trabajamos en equipo, las perspectivas que tiene cada quien, tenemos que saber discernir cuál es la prioridad, entrenarnos muy bien en equipos de trabajo para no contradecirnos, para poderle entregar al cliente lo mejor de cada disciplina. Es eso, es esto. Son sistemas Claro. lo suficientemente complejos para que una sola persona pueda tener todas las respuestas. Exacto. En estos tiempos, en la Argentina, que hay un desánimo importante, hay muchos jóvenes, y algunos de ellos integrantes de familias empresarias, que están pensando en emigrar. Ujú. Generalmente los países más elegidos suelen ser Italia, España y Estados Unidos. Y yo me pregunto cuál es la viabilidad de establecer empresas familiares en esos ámbitos. Desde tu lugar, porque vos trabajás en Estados Unidos actualmente, creo que sería muy interesante que compartas alguna reflexión sobre el tema. Bueno, vivo en Estados Unidos, pero viví muchos años en España. He sido inmigrante. Ujú. Originalmente soy de Venezuela, pero tengo ya muchos años fuera del país. Yo vengo de una familia empresaria venezolana del área de la construcción, y la carrera que he desarrollado fuera de mi país no tiene nada que ver con la construcción. Estoy desde hace más de 20 años dedicado 100% a la consultoría de empresas familiares. Y si tú quisieras como un... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Leo? ¿Decepcionado? El ¿Desanimado? Desanimado. desanimado, sí. Desanimado. Si estás desanimado, eso lo vas a tener más difícil. Ujú. Está bien que dentro del entorno en el que estás veas que las posibilidades se están cerrando. Los entornos latinos, bueno, te lo dice un venezolano, o sea, yo sé lo difícil que es el querer surgir con tu propio emprendimiento en una situación en la que los factores no te ayudan, pero emigrar tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Ujú. Llegar al final a crear una empresa donde tu networking es casi que nulo, donde tu crédito es inexistente y donde la lectura que tú hagas del entorno no tiene la misma agudeza que tu competencia, es muy complicado. Eso sí es desanimante. Cuando tú intentas una y otra vez abrir un bar, poner un negocio y te das cuenta que hay cosas que no terminas de entender, es parte de la curva de aprendizaje. Eh, es un reto, es un reto. A ver, emigrar es difícil, quedarse en tu país es difícil. Eh, las dos cosas siempre van a tener sus pros y sus contras. ¿Dónde veo yo la solución a cualquier inquietud de este tipo? Que hagas lo que realmente te apasiona, que hagas aquello que tus sueños te guían y en lo que crees. Eso es lo que al final te va a permitir triunfar en Argentina, en Italia, en España, en Estados Unidos, donde sea. Es la única cosa que realmente he visto yo que te garantiza una, una trayectoria en la cual cuando regreses la mirada a tu origen digas, creo que lo logré. Pero si no estás persiguiendo tu sueño, ese desánimo te va a acompañar en todos lados, lo vas a llevar en la maleta, lo vas a tener pegado al pasaporte, o sea, Ujú. eso no lo puedes evitar. Así que persigue tus sueños, es lo único que te puedo decir. Está clarísimo. Creo que es muy profundo, creo que es tu caso, y me gustaría saber si hay otros casos de empresas familiares, tanto en España como en Estados Unidos, que provengan de inmigrantes de países como la Argentina o como Venezuela, que vos puedas contar un poco como ejemplo. Sí, hay muchísimos, hay muchísimos. A ver,
Yo conozco de primera mano gente que se ha abierto camino en España. Conozco argentinos que les ha ido muy bien en España y venezolanos que les ha ido muy bien en España. En Florida también mucho inversor que ha encontrado una fórmula para seguir adelante. Yo creo que el secreto de esa gente, o lo que he visto yo, es que se adaptan muy rápidamente al entorno inmediato, dejan la nostalgia en el lugar que le corresponde. No te digo que renuncien a su origen, pero sí son gente que, por decirte, en vez de estar leyéndose el Clarín todas las mañanas, pues ya empiezan a leer el Miami Herald, Claro. por decirte algo, ¿no? Empiezan a entender que el entorno les está exigiendo una dimensión de entendimiento inmediato. Entonces, no cargan encima esa cruz de, bueno, yo soy inmigrante, pobrecito yo. No, es gente que entendió cuál era el reto y están a la altura de ese desafío. Y sí, hay muchos. Bueno, Estados Unidos es un país hecho por inmigrantes, y es un país de oportunidades. Y aquí, latinos, muchos. Aquí donde vivo yo, mexicanos que han podido tener una trayectoria empresarial ejemplar, es que son cientos de miles de personas que están vinculados a estos emprendimientos. O sea, sí se puede, pero tienes que tener muy claro el reto que tienes delante y dónde estás pisando. Y dejar atrás esa nostalgia que muchas veces nos acompaña como inmigrantes, pero que tenemos que saber también dónde corresponde eso dentro de nuestro corazón. Está clarísimo. Hay un apartado que me parece interesante, ya como para ir cerrando, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero hay una parte que me pareció muy orientadora. En el capítulo 17 de tu libro decís el rol del consultor, ¿no? Y la pregunta que dispara el capítulo es si los Rolling Stones se mantuvieron unidos por la presencia de un psicólogo, a diferencia de los Beatles, que se separaron porque el grupo estalló en mil pedazos, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, ¿el consultor es ese mago que resuelve todo? ¿O qué tiene que tener la familia empresaria para que digamos, el consultor sea una ayuda y no sea visto como un mago? Sí, eso justamente, eso me pasó, esa pregunta que me hicieron, porque hay el ejemplo de los Rolling Stones, igual que el ejemplo de Les Luthiers. Ellos en algún momento se dieron cuenta de que solos no podrían resolver una situación de conflicto interno y recurrieron a un externo. ¿Qué es importante en ese caso? Que entiendas que ese rol es un rol de guía, que ese consultor o ese guía no te va a dar la solución. El guía te va a entregar una información, te va a dar opciones, te va a contar historias de casos similares a los tuyos, pero la decisión la tiene que tomar la familia. Si una familia entiende que esa es su función y que la guía le está dando un camino que la propia familia tiene que recorrer, ahí sí te digo que estamos entendiendo cuál es el verdadero rol del consultor. ¿Dónde veo yo que hay problemas en familias que de alguna manera le entregan ese poder a un externo, que al momento en que ese poder no le dé la solución que a ellos les satisface, claro. Obviamente el consultor es el culpable, claro. Y es al primero al que van a echar del sistema. Y la situación va a estar peor de como cuando empezaron. Entonces es importante que las familias entiendan que el guía no se puede hacer responsable de las decisiones, pero tiene las claves para que tú mismo puedas resolver esas preguntas. Bien. Bueno, creo que fue muy profundo y muy interesante lo que hemos hablado con Guillermo, y sin lugar a dudas antes de fin de año te vamos a volver a invitar para seguir profundizando en todo esto. Así que por ahora, muchas gracias, Guillermo, que disfrutes el día. Muchísimas gracias, Leo y Carlos. Y bueno, para los que quieran más información, pues como les digo, en mi página web ahí está los accesos para comprar los libros, y cualquier otra cosa, pues también donde quieran encontrarme, ahí me encuentran, guillermosalazar.com. guillermosalazar.com. Perfecto, Guillermo, muchas gracias y estaremos otra vez en contacto. Venga, un abrazo, Carlos. Abrazo. Leo. Igualmente, gracias. Estuvimos conversando con Guillermo Salazar, fundador y gerente general de la consultora Exaudi Family Business. Bueno, la verdad, Leonardo, dos entrevistas que más que internacionales fueron de lujo. Sí, absolutamente, creo que es material riquísimo
para la reflexión de las familias empresarias en sus diferentes niveles, las familias a veces con más patrimonio o con estructuras más complejas, y las familias que, teniendo estructuras menos complejas o incluso menos patrimonio, se dan cuenta de que algo tienen que hacer para lo que decimos siempre, la felicidad familiar y el éxito de la empresa en la que están comprometidos. Exactamente, y los libros de Guillermo Salazar, especialmente el primero, Triunfa con tu empresa familiar, como para aquel que se quiere empezar a aproximar al fenómeno de las empresas de familia, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Y entonces, todos los que quieran repasar nuestros programas anteriores pueden hacerlo en empresayfamiliaradio.com, pueden buscarnos en Spotify por nuestros nombres, Carlos Jaskovic, Leonardo Glikin, pueden ir por Facebook, por Instagram o a nuestro celular por WhatsApp al más 54911 6666 7519. Perfecto, y recuerden también que los jueves está la columna también aquí por Radio Perfil de Leonardo Glikin a las 3 de la tarde. Eso mismo. Bueno, entonces hasta la próxima. Hasta el próximo sábado, gracias. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.